Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Age of Empires Mobile. Y atención que estamos en un vídeo muy importante donde os mostraré ciertas cosas que tenéis que hacer a diario para que vuestra cuenta siga avanzando, que no os quedéis atrás y sobre todo que no la liéis, que no la preparéis petarda, porque se puede liar mucho si no hacéis estas cosas que os voy a mostrar a continuación. Y también vamos a ver una cosa que han sacado hoy, pero que va a estar por tiempo limitado y que es algo bastante importante, pero hay que utilizarlo con cabeza. También vamos a hablar de ello. Bien, la primera cosa que os quiero comentar es, por ejemplo, algo que hago yo todos los días y que os debéis de acostumbrar a hacer, es no tener vuestras tropas en la ciudad sin hacer nada. Siempre que no estéis atacando o cualquier cosa, atacando a las tribus o con la alianza, atacando objetivos y demás, lo que tenéis que tener es vuestras tropas siempre preparadas y listas recolectando. Farmear y farmear es súper importante y es una de las claves de este tipo de juegos, porque sobre todo si eres un jugador free to play, vas a necesitar muchos recursos de manera gratuita y es la mejor manera de poder obtenerlos, tanto haciendo las misiones que vamos a pasar a ver a continuación, como de esta manera farmeando los depósitos. Si puedes farmear depósitos de nivel 4, que son los que están activos actualmente en el juego, pues lo mejor, porque fijaros todos los recursos que vais a tener. Vais a tardar un tiempo, pero sobre todo también cuando dejéis de estar jugando por la noche, cuando te vayas a dormir, si vas al colegio, a trabajar o cualquier otra cosa, no vas a jugar, deja tus tropas farmeando lo más cerquita de tu ciudadela y siempre dentro del área de influencia de tu alianza, para que no te ataquen otras tropas enemigas. Porque ya sabemos que si te atacan otras tropas enemigas te van a robar los recursos. Bien, pues eso es una de las cosas que os quería comentar, que es de las más importantes y que hay gente que no lo hace y no deja sus tropas farmeando y luego, claro, cuando vas a mejorar cosas, pues te faltan recursos. Así que chicos, súper importante esto y eso, por eso lo quería decir lo primero, porque no quiero que se me olvide. Vale, otra cosa súper importante y que no voy a cansar de decir, y ya lo hemos visto en vídeos anteriores, es el tema del VIP. Es muy importante subirlo porque con esto, aparte del cofre diario que nos van a dar y la tienda de VIP donde vamos a poder comprar un montón de cosas, vamos a tener unas mejoras que van a ir progresivas en función y de manera que vayamos subiendo el VIP. Así que chicos, esto también es súper importante, porque en un día, en dos no, pero a la larga de tener más producción en los molinos, más producción en los campamentos, más velocidad de investigación o como por ejemplo más límite de resistencia de gobernador, pues a la larga es algo importante. Entonces hay gente que ya está en el VIP, que le ha metido dinero, que ya está en el VIP 10, 11, 12... Así que esto, si somos free to play, no lo dejéis, entrad por aquí, mejorar el VIP. ¿Cómo mejoramos el VIP? Pues con los 500 puntos que nos dan diarios gratuitamente, y luego si le damos aquí con monedas imperiales, pues también vamos a poder ir mejorándolo. Así que poquito a poquito, chicos, las monedas imperiales, sobre todo gastarlas en el VIP, que es una de las cosas más importantes que hay en el juego y que te va a reportar, te va a traer unos beneficios muy muy grandes a la larga. Son beneficios que no están a simple vista, pero a la larga, creedme que es súper importante en estos juegos el subir el VIP. Vale, ¿qué más cosas que la gente pasa por alto y dice, bueno, yo lo haré o no lo hago? Las misiones de exploración, que es en la torre esta, y si no también tenemos la pestañita esta, tenemos un montón de misiones de exploración, aquí de guerra y tal. Pues todo esto ir haciéndolo porque fijaros, os dan muchos recursos, pero cuando digo muchos son muchos recursos que todos los días, contando con todos los recursos que nos dan todos los días, pues al final a la larga, en una semana, en un mes, van a ser muchísimos recursos que si no vamos haciendo esas misiones, pues entramos, hacemos una o dos, tres, volvemos a entrar en un rato, volvemos a hacer una, dos, tres. Lo bueno que tiene este juego, que al ser un juego móvil te lo puedes llevar a cualquier sitio, y sí que cuando tengas un rato, vas en el autobús, en el tren, en el metro, en cualquier sitio, pues igual puedes entrar, poner un par de misiones de esas y te olvidas y sigues haciendo otras cositas. Así que súper importante las misiones de exploración. Ojo también con el tema de la pesca, no lo dejéis pasar, chicos. Ya sabéis que por aquí tenemos el tema de la pesca en el muelle, pues veniros por aquí a hacer la pesca todos los días y no os olvidéis del tema de la pesca, porque la pesca es súper importante también, que vas a obtener muchos recursos y son recursos gratuitos, gente, que para los free to play nos viene súper bien. Así que la pesca, tenerla en cuenta todos los días, intentar hacerlo al principio, te lo quitas de encima y luego ya puedes seguir jugando. Vale, ¿qué más cosas? Y ojo, ojo, que este consejo también es súper importante. El tema de la expedición. Vamos a entrar por aquí en la expedición. Y ojo, que esta pestañita es muy importante, porque aquí también vamos a ganar muchos recursos, aparte de tener otros tipos de juegos dentro de este juego, para ser muy parecido a otros que hay ya en el mercado. La verdad que tiene un montón de juegos, minijuegos y cosas por hacer, y puedes estar todo el día jugando tranquilamente como una especie de MMO. Vale, aquí tenemos, y esto es muy importante, es ir avanzando todo lo que podamos, intentar jugar y ir avanzando todo lo que podamos, porque luego vamos a tener un cofre de recompensas que se va a ir recargando. Así que este cofre
9, creo que el máximo, fijaros, el máximo son 7 horas, pero nos van a dar muchas recompensas. Cuanto más arriba estemos, más recompensas nos van a dar, así que esto es súper importante. Nunca lo dejéis que se cargue entero, porque vais a estar quemando recursos y esos recursos son muy importantes también a la larga. También pasa exactamente con la táctica de las islas, que tenemos por aquí más recursos que podemos ir recogiendo. En este caso son las moneditas que podemos ir comprando luego en la tienda. Ya sabéis que tenemos diferentes tiendas y que podemos comprar diferentes cosas. Pues no lo dejéis pasar, chicos, porque es súper importante. Subiré un vídeo hablando de estas cosas exclusivo, pero esto os lo quería comentar porque lo que es la expedición, misiones y demás, todo esto es súper importante. Hablando de misiones, pues las misiones diarias que tenemos, pues eso yo creo que no hace falta ni comentarlo, pero es algo que tenéis que hacer. Bien, más cositas y ojo, a la hora de construir, es lo que muchos preguntáis, muchos me los preguntáis en los vídeos también, ¿qué tenemos que construir? ¿Cómo tenemos que construir? ¿Cuál es la forma correcta de avanzar? Bien, pues tenemos el centro urbano, que es, digamos, nuestro núcleo y es lo más importante que tenemos dentro de la ciudad. Tenemos que construir todo, intentar subir todo, pero como no vamos a tener recursos para subir todo a la vez, ni recursos ni tiempo, porque esto va a ir por tiempo y ya cuando llegas a una cierta digamos un cierto nivel te va a costar mucho más seguir avanzando tus edificios y demás, pero siempre tienes que intentar centrarte en el centro urbano, entonces yo qué haría, le daría a mejorar y ir subiendo lo que te va poniendo aquí que necesitas subir para el centro urbano. Una vez que tengas ya para poder subir el centro urbano, pues tú decides si te hace falta alguna cosita más o directamente subes el centro urbano. ¿Por qué? Porque cuanto más subas tu centro urbano, más cosas vas a desbloquear. Por ejemplo, yo ahora que estoy en el nivel 15 ya tengo desbloqueada la herrería y ya puedo forjarme equipo para los héroes, que esto es otra de las cosas de las cuales voy a sacar un vídeo exclusivo hablando del tema de la herrería y demás para comprenderlo mejor, pero es muy importante porque de esta manera vais a subir más de nivel a los héroes. Así que, chicos, darle mucha importancia al centro urbano. Bien, otra cosa que me preguntáis mucho en los comentarios de los vídeos, ya sabéis que me podéis preguntar lo que queráis y yo iré explicándolo todo en vídeos o haré un vídeo cuando tengan muchas preguntas y me liaré a contestaros uno por uno. Vale, es dónde gastar las monedas imperiales, si hacer tiradas, si hacer los eventos. Bueno, yo recomendaría que, por ejemplo, en el evento que ha habido de Atila, si sois free to play, no gastéis ahí. Es muy difícil y si conseguís ese héroe también mejorarlo va a ser bastante complicado. Voy a subir las guías de los héroes y hablaremos de todo ello, pero es muy difícil. Y luego, por ejemplo, en las tiradas pues yo no me gastaría, porque al final esto es RNG y te puedes quedar sin monedas y luego que te salgan héroes o copias de héroes que tú no quieres o no te interesan para nada y se van a quedar ahí cogiendo polvo porque no los vas a subir nunca. Entonces, tened cuidado, chicos, con gastar las monedas imperiales, que son estas de por aquí, en cosas innecesarias, ¿de acuerdo? Sobre todo si sois free to play. ¿En qué lo gastaría? Bueno, pues ya hemos hablado de gastarlo en el VIP, en subir el VIP, que puede ser una forma pues bastante sensata de gastar esas monedas. Otra forma que podéis gastar, y esto también es bastante importante, son en las torres estas de aquí. Para poder subir las torres nos van a hacer falta unos pergaminos, que son estos de aquí. Si le damos aquí, ahora mismo no tengo 20, tengo 4. Son los planos de santuario, y esto lo va a tener la comerciante ambulante. La comerciante ambulante va a ir trayendo cosas, va a ir cambiando la tienda. Tenemos un contador de cuenta atrás, podéis gratis poder cambiarlo, luego ya os va a costar monedas, pero esto va a ir cambiando y aquí vais a poder encontrar desde pues libros de experiencia. Fijaros, aquí tenemos un plano de santuario por 4 monedas imperiales, que es muy poquito. Pues esto, siempre que os aparezca una, intentar comprarla, entrar todos los días, gastar, sí, quiero gastarlo, entrar todos los días, intentar ir mirando de vez en cuando porque salen cosas muy interesantes y ahí sí que tenéis que gastar las monedas imperiales y son cosas que vamos a necesitar y que son importante ir consiguiendo para, pues luego cuando te toque subirlo, pues que puedas llegar a subirlo. Vale, y también podéis gastar las monedas imperiales pues en recursos, aceleradores, etcétera. En un momento dado que te hace falta, pues yo que sé, 100.000 de piedra y tienes que comprar unos aceleradores porque te interesa por cualquier cosa, intentar siempre dejaros monedas de sobra para pues poder comprar esas cositas. Y ahora sí, chicos, vamos a ir a hablar de la cosa que han puesto hoy, que nos han metido por aquí ya sabes que tenemos la pestaña de eventos. Los eventos también hay que hacerlos, muy importante. Ojo, que dentro de los eventos aquí, recompensas de suministros, esto también es muy importante. No dejéis que esto se llene, o sea, no dejéis que esto esté sin farmear. Le dais y reclamáis siempre que podáis, o siempre que os acordéis, o siempre que entréis al juego, reclamarlo y seguimos, porque también ahí vais a conseguir un montón de suministros. Vale, nos vamos a ir
para atrás, vamos a venir aquí y vamos a bajar para abajo. Y aquí vamos a ver dónde está. Vamos a ver dónde está. Aquí. Esto es lo que nos han metido hoy, restablecimiento de héroe. Pero ojo, que esto hay que hacerlo con cabeza. Vemos que nos dura, desde que estoy grabando el vídeo, 13 días, 11 horas, 5 minutos y 54 segundos. Bueno, cuenta regresiva. Y solamente tenemos 3 restablecimientos de héroes. Pensarlo muy bien. Alguno igual ya se lo ha gastado. Esperar al último día o los últimos días, porque puede ser que consigáis héroes nuevos de aquí a esos días y te interese restablecer uno para darle ese poder a otro. Porque ¿qué consiste todo esto? Bueno, pues consiste, si vamos a ir, en que vamos a tener 3 intentos para poder restablecer nuestros héroes. Es decir, si yo quiero restablecer este héroe, le doy a restablecer y nos van a devolver todo, monedas incluidas, pero lo importante es que nos van a restablecer, fijaros, todos los libros de experiencia y pergaminos de habilidad que vamos a poder gastar en otro héroe si hemos empezado mal y no la queremos liar y queremos reconducir un poquito nuestra cuenta, porque es posible que hayáis subido héroes pues que igual ahora os arrepentís y decís, bueno, pues esta igual no lo tenía que haber subido porque ahora no me conviene bien con mi formación. Para los que no lo sepáis, las formaciones, que esto también me lo habéis preguntado, y esto lo quería hablar en un vídeo, pues mira, vamos a aprovechar las formaciones. Ya sabéis que tenéis aquí donde pone tutorial y te aparecen todas las formaciones ideales para poder hacer con tu héroe. Si le das a más, pues te va a venir para etapa principal, formaciones recomendadas, espadachines, para piqueros, para caballería y para arqueros. No os preocupéis si no os aparece, seguir avanzando porque más adelante os va a aparecer, que eso es algo que me habéis dicho muchos. Oye, a mí no me aparece la pestañita donde están las formaciones. Pues bueno, no os preocupéis porque esta pestañita de tutorial os va a terminar apareciendo. Fijaros aquí, yo ya estoy empezando a meterle equipo. Esto, por eso decía que era tan importante lo del tema de la herrería. Y luego en el tema de las formaciones, pues tenéis que tener en cuenta a la hora de... Todo esto lo estoy explicando por si acaso no sabéis si resetear un héroe o no. Entonces, cuando entramos en... No, aquí no, perdón. Voy a entrar aquí en las formaciones. Yo tengo 4, porque alguno lo va a preguntar. El juego empiezas con 3, pero luego desbloqueas una cuarta. Así que, chicos, seguid jugando, que vais a terminar desbloqueando la cuarta. Vale, tenéis que intentar que esto sea lo mejor posible. Por ejemplo, excelente. ¿Por qué es excelente? Pues pones en este caso porque estos dos héroes combinan bastante bien. Si me voy a esta de aquí, que es mi formación principal, digamos, ¿no? Que es la que más estoy utilizando con Leónidas y Juana de Arco, que la verdad que funciona muy bien junto a Leónidas. Pues bueno, ya veis que también lo tengo en excelente y tengo una bonificación de tropa del 40%. Todo esto lo tenéis que tener en cuenta a la hora de saber qué héroes tenéis que subir y qué héroes no. Y para si vais a hacer el reseteo de los héroes, pues saber cuál os conviene subir o cuál os conviene resetear. No vaya a ser que reseteéis uno que luego os convenga para hacer las formaciones de las tropas, porque a partir del nivel 17 del centro urbano, por eso es tan importante ir avanzando con el centro urbano, vais a poder meter un héroe más dentro de las formaciones. Y ojo que es muy importante tener en cuenta a la hora de las formaciones que la habilidad del comandante solamente está activa la del comandante principal. Es decir, yo puedo llevar a Leónidas, que es muy bueno, pero si tengo otro comandante que su habilidad principal es mejor o me conviene más, les puedo cambiar de posición, aunque mi héroe principal o mi héroe que esté más subido sea Leónidas. Tenerlo eso también muy en cuenta, lo iré hablando en los vídeos de guías de cada personaje, pero eso tenerlo muy en cuenta porque puede ser que te convenga, aunque tengas ese héroe muy subido, tener a otro con una habilidad específica principal y a partir de ahí empezar a dar caña y meter otros héroes, aunque los tengas más fuerte, como puede ser el caso. Yo tengo Leónidas al 58 y Juana de Arco al 48, pues puede que me interese más tener esta como activa. Les cambiaría de sitio, seguiría teniendo la misma fuerza, pero aprovecho la habilidad de comandante del otro personaje. Vale, creo que se me ha entendido. Así que, chicos, aprovechar muy mucho lo del tema de restablecer los héroes. Vamos a ver dónde estaba por aquí. Aquí, restablecimiento de héroe. Aprovecharlo, pero con cabeza y sobre todo, lo dicho, yo esperaría los últimos días por si acaso conseguís algo mejor y no la caguéis, ¿no? O por lo menos guardaros un restablecimiento para esos últimos días. No me dejo nada más, o eso creo, lo dejo por aquí. Si tenéis dudas, ya sabéis, dejadlo en los comentarios, iré resolviendo dudas y sacando vídeos al respecto. Ya sabéis, chicos, darle un fuerte like, compartirlo y suscríbete para más contenido de Age of Empires Mobile. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!